A ver, miren, son las 4 de la tarde, vamos a dar inicio con la clase. Quisiera, si me hace favor Dionisio, que nos explique su tarea que por ahí envió. Aquí le tengo en pantalla para que todos la podamos observar. Y dinos a ver cómo hiciste tu planteamiento de tu muestreo. Nada más se me complicó poquito, profe, en el tamaño de muestra. Yo veo que la fórmula está complicada. Esa sí la hice así al azar. Ya ve que mandó una diapositiva en la que desglosa cómo es que se tiene que sacar el tamaño mínimo de muestra. Sí, bueno, básicamente lo que me interesaba a mí era que ustedes desarrollaran por lo menos el enfoque y el tipo de muestreo o sistema que estarán utilizando para hacer el muestreo. Lo del cálculo del tamaño mínimo de muestra es lo que vamos a desarrollar ahorita, enseguida. Ok, pues en cuanto yo propuse el problema de más que nada para conocer, como lo plantea el problema, si están parasitados, con un enfoque cuantitativo para que me fuera representativo en cuanto a la población de los becerros. Sí. Porque si no, no lo podría representar o no sería representativo para tomarlo en cuenta las medidas para tomar un tratamiento, para hacer un tratamiento. Okay. Entonces, la población objetivo pues es los becerros de engorda, el marco muestral, pues más que nada los becerros de inicio, porque, o sea, son los que se les hace todo el manejo, tratamientos cuando ingresan al hato, porque pues no se conoce su estatus de salud. Y claro, usaría un método muestral sistemático porque me permite, sin hacer tanto trabajo, por ejemplo, como en el caso de un sorteo, que tengo que hacer muchos papeles, simplemente aplico la fórmula y determino cuáles son los que voy a elegir y tomando en cuenta que todos son partícipes o pueden ser elegibles. Ok, me parece bien. Correcto, sí. Me parece que es una metodología muy adecuada. Desde luego debe ser probabilístico, porque tú lo que quieres es tener una idea de cuánto es la población de eimerias por gramo de heces en esos animales, y en función de eso, pues no nomás la cantidad de eimerias, sino también tal vez la tipificación del tipo de eimeria para ser a lo mejor tal vez más específico con el desparasitante que vas a utilizar. Yo no sé si quiere alguien más que quiera compartir su ejercicio que hizo. Que por cierto debo comentarles, no los he revisado todos, ¿eh? He visto sí someramente algunos compañeros, fíjense muy bien en sus correos, me enviaron la tarea, pero no está junto el documento. Y ya me pasó con 2, 3 personas, entonces no me acuerdo ahorita de los nombres, pero chéquenlo, nomás que lo hayan enviado. Entonces, ¿alguien más que lo quiera compartir? Yo. A ver, ¿qué se ha platicado? Platíquenos, ¿qué fue lo que usted planteó? Yo planteé... ¿Quién es yo? Perdón. Jessica... Jessica Maciel Luna. Ok, correcto. Mi muestreo sería para buscar la relación entre distocia y vaquillas de primer parto. Ok. Déjeme abrir mi documento porque ya no me acuerdo, la verdad. Sí, claro. Bueno, mi tipo de muestreo no sería cuantitativo. Bueno, yo lo hice con enfoque cualitativo. Correcto. Para ver la relación no me interesaba el número de vacas que presentaban la distocia, más bien las que la presentaban, que eran vaquillas o ya eran de segundo o tercer parto. Mi tipo de muestreo era por conveniencia y bueno, primero puse que lo podía hacer por cuotas, pero tendrían que estar notificadas las vacas
en solamente las que tenían distocia. Y entonces preferí hacerlo, no, sí la hice por cuotas. Buscaba las vacas recién paridas y de las recién paridas seleccionar las que eran las de primer parto y estas muestrearlas. Mi marco muestral son los ranchos lecheros, mi población objeto son las vacas recién paridas, la población estudiada eran las vaquillas de primer parto que hayan presentado un periodo corto de retención de placenta. Mi unidad de análisis eran las vacas que presentaron la distocia, el enfoque era cualitativo y la muestra era no probabilística. Muy bien, correcto. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir? Hasta ahorita lo que nos han compartido sus compañeros han sido de los dos diferentes tipos de enfoque, uno cuantitativo y el otro cualitativo. Yo creo que con eso nos queda claro cuáles son los alcances de ese tipo de enfoques, el tipo de muestreo probabilístico y no probabilístico, y dentro de cada uno de ellos las metodologías correspondientes para hacer el muestreo. No sé si alguien más quiera participar, quiera comentarnos algo. Bueno, ok. Hasta ahorita estoy contando aquí nomás que hay 25 participantes. Se supone que debería haber cerca de 40. Ojalá lleguen más, un poco más adelante. Bueno, entonces miren, quiero compartir con ustedes esta presentación que tiene que ver con el cálculo del tamaño de muestra. Que entonces es una acción que va conjunta con lo que vimos en la clase anterior. Esto es básicamente para determinar precisamente, como dice el título, el tamaño mínimo de muestra. ¿Pero de qué va a depender? Es lo que quiero que analicemos. De hecho, ahorita vamos a hacer algunos cálculos. Sí les pediría para ello que tengan a su mano una calculadora o la calculadora de su celular. Son operaciones sencillas para que podamos entender los ejercicios, porque ya tienen 2 ejercicios en la plataforma de aula virtual que me los van a entregar con fecha, si mal no recuerdo, le puse por ahí 20 de mayo. Los van a enviar ahí mismo a la plataforma para podérselos tomar en consideración. Recuerden que es para su calificación de prácticas médicos o técnicas 6. ¿De acuerdo? Y repito, del que ya me enviaron, verifiquen bien sus correos porque muchos sí me enviaron el correo, pero no anexaron la tarea. ¿Sale? Bueno, pues comenzamos. Recuerden que esta presentación, yo que les estoy compartiendo, pues realmente es una presentación elaborada por diferentes dependencias como son Senacic, Casagarpa, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la UNAM, en concreto la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la misma Universidad de la UNAM. Ok. Entonces, tenemos la determinación del tamaño de muestra. Dice, para llevar a cabo un muestreo, es necesario contar con un tamaño de muestra estadístico. Ya hemos dicho, bueno, ¿por qué necesitamos tomar una muestra? Porque por lo regular, cuando enfrentamos un problema de salud en animales, generalmente pues, lo estamos asociando con cantidades importantes de animales, sobre todo si se trata de animales de producción. Entonces sí nos vemos obligados a hacer la toma de muestras de un grupo de animales. Puesto que hacerlo con toda la población pues, es antieconómico, es totalmente impráctico y además no es necesario, dado que si hacemos un buen cálculo del tamaño mínimo de muestra con un enfoque correcto, pues lo que obtengamos como resultado a partir de una muestra es representativo. Entonces, en salud animal, ¿para qué empleamos el tamaño mínimo de muestra, el tamaño estadístico? Miren, les voy a pedir, por favor, por alguien tiene abiertos sus micrófonos y está viciando bastante el sonido aquí en la charla. Les pido, por favor, que lo silencien, por favor. Bueno, tenemos un primer objetivo. Sería la estimación de una proporción para hacer el cálculo de prevalencia. Ese pudiera ser una de las razones por las cuales requerimos determinar un tamaño mínimo de muestra. Pensemos, por ejemplo, en una situación zoosanitaria
en la cual ustedes como futuros médicos les piden que participen y ya que hicieron el reconocimiento de una enfermedad, cuando menos desde un punto de vista presuntivo, dados los signos, dadas las lesiones que presentan los animales, ahora lo que se quiere saber, bueno, cuál es la prevalencia de esa condición, en tanto afinamos el detalle del diagnóstico definitivo de laboratorio, ¿de acuerdo? Pero para ello, pues quisiéramos apoyarnos en determinar prevalencia. Para determinar prevalencia, pues requerimos tener un tamaño mínimo de muestra para que a partir de ese tamaño mínimo de muestra accedamos a esos animales, tomemos las muestras biológicas correspondientes y entonces lleguemos a ese diagnóstico definitivo para poder entonces darle el tratamiento que corresponde. Otra situación que pudiera motivarnos o incentivarnos para determinar un tamaño mínimo de muestra sería la búsqueda de una característica en particular. Por lo regular en salud animal hablamos de la presencia o ausencia de enfermedades, que es diferente al anterior, ¿eh? En el anterior ya está presente una condición de enfermedad que queremos determinar exactamente cuál es y cuánto hay. En este segundo supuesto, son poblaciones aparentemente sanas, pero que queremos saber si está presente o no presente una enfermedad o una infección, o si esa población animal ha tenido contacto con un cierto patógeno. Sobre todo, pensemos un poco con miras, por ejemplo, a la exportación. Es común, por ejemplo, dado aquí que en México, cuando menos en la región centro-occidente, tenemos mucha gente que se dedica a la crianza de aves de combate. Y es muy común que, por ejemplo, se manden animales, ya sea fuera del país o a otras regiones del país. Tomando en consideración que aquí en Aguascalientes estamos en una condición, en un estatus sanitario respecto a influenza aviar como de... ¿Alguien se acuerda cómo está clasificado Aguascalientes? Eso lo vemos en las primeras presentaciones del semestre. ¿No era en fase de Respecto a influenza erradicación aviar. o baja prevalencia? Erradicación no. No estamos en fase de erradicación. ¿Cuál era? Tiene su nombrecito. Realmente se refiere a una condición de estatus sanitario en la cual tenemos una prevalencia, por mínima que sea, pero tenemos presencia de la enfermedad. ¿Sí? En pocas palabras, si quisiéramos contextualizarlo en una sola palabra, diríamos que estamos en control respecto a influenza aviar. ¿Sí? Y entonces, bueno, el hecho de que nosotros queramos mandar animales a otras zonas del país con un estatus más alto, por ejemplo, a las zonas libres, tendrían que ir estos animales probados de que sean negativos a esa condición. Entonces tendríamos que determinar un tamaño mínimo de muestra. Imagínense, por ejemplo, una gallera con 2, 3,000, 4,000 gallos y que se quieran enviar, por ejemplo, 30, 40 o 100 animales a otra parte de la República con diferente estatus. Entonces requerimos precisamente determinar un tamaño mínimo de muestra. Bueno, entonces ya tenemos aquí creada la necesidad. Vamos a ver ahora cómo deberíamos proceder en los dos diferentes casos que acabamos de plantear. Tenemos aquí en principio, dice aquí el título, tamaño de muestra para calcular una prevalencia. Es decir, decíamos, es una situación en la cual ya está presente una enfermedad y queremos entonces nomás confirmar de qué patógeno se trata o de qué cepa, de dónde viene, hacer secuenciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces requerimos tener un tamaño mínimo de animales a muestrear para poder proceder. Pero resulta que este investigador es un investigador húngaro que luego se fue a vivir a Estados Unidos, murió hace algunos años, y él era estadístico, además sociólogo, el doctor Leslie Kish, y él precisamente diseña esta fórmula que vemos aquí en pantalla, que es N, que es el tamaño de muestra, que es igual a Z al cuadrado. Z es el nivel de confianza deseado, o también conocido como alfa. Eso ustedes seguramente pues ya lo vieron en bioestadística. Luego tenemos D al cuadrado, ese es el nivel máximo de error permitido o esperado. P es la probabilidad de éxito o prevalencia esperada.
y Q se obtiene de restar 1 menos P. A ver, vamos aquí a desmembrar un poquito esta fórmula y vamos a ver un ejemplo. En principio, si vamos a hablar de los componentes de la fórmula, comenzaríamos primero planteando un problema. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad de Oyeski en una granja de 10,000 cerdos? ¿Sí? Sabemos que actualmente Oyeski, aquí para el caso de México, ya se considera una enfermedad exótica que se radicó hace algunos pocos años de aquí del país. Y ahora, pero pensemos que todavía se guarda esa condición, ¿verdad? Que tenemos una granja de 10,000 cerdos y queremos conocer la prevalencia. Entonces, el primer requisito sería determinar la prevalencia esperada. Dice, para conocer la prevalencia de una enfermedad se debe partir de una hipótesis con un n porcentaje de prevalencia, es decir, con un número esperado de prevalencia. Nos dice aquí enseguida, desde el criterio del epidemiólogo, con base en análisis previos, establece que la prevalencia esperada es del 10%. Pero puede ser que el investigador con la experiencia que tiene diga o piense que sea del 5%, o si de plano él cree que no está presente, de todos tiene que ponerle un número. Lo mínimo que podría poner sería la unidad, podría poner 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí es un poquito de acuerdo a la experiencia del epidemiólogo, como lo dice aquí, ¿verdad? Se requiere poner un numerito. Aquí, en este ejemplo, el epidemiólogo establece que es un 10% lo que él espera encontrar. Luego, el segundo requisito, error estándar de la media, que es igual a la división estándar de la distribución de las medidas muestrales. La prevalencia esperada es del 10%, aquí lo tenemos en la parte media de esta curva normal, y consideramos un error del 1% o 0.01 con la intención de que la prevalencia esperada sea de 10% más menos 1. ¿De acuerdo? Acuérdense que la desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Dispersión de qué? Dispersión de datos con respecto a la media. ¿Sí? Vamos con el tercer requisito. Es el intervalo de confianza. ¿Y a qué se refiere el intervalo de confianza? Bueno, es la probabilidad de que el valor real de la prevalencia en la población esté comprendido dentro del intervalo de resultado del muestreo. Vemos otra vez aquí esta curva normal. La parte en verde sería precisamente nuestro intervalo de confianza, que es del 95%. ¿Sí? Por eso aquí dice esto que está en verde es 0.95 y lo que está a los extremos sería el 5% restante que se reparte en partes iguales. Será 0.025 más 0.025 nos da 0.5. 0.05 más 0.95 será el 100%. ¿Sí? Entonces aquí dice, el 95% de las observaciones de una distribución normal estándar se ubican entre menos 1.96 y 1.96 divisiones estándar de la media. ¿De dónde sale este dato? Menos 1.96 y más 1.96. Salen de consultar precisamente con un alfa del 95%, perdón, con un alfa del 5%, buscar en tabla de Z este valor. Y de ahí resulta, si no vamos a las tablas de Z, ¿alguien se acuerda de las tablas de Z que vieron por ejemplo estadística? Profe, nosotros aún no llevamos, no hemos tenido esa clase. ¿No han llevado bioestadística? No, Válgame Dios, ¿por qué? ¿Hasta qué semestre van a llevar bioestadística? creo que hasta séptimo. Ya es muy tarde, deben de haberlo llevado antes. A ver, déjenme ver si encuentro aquí una tabla de Z. A ver, si quiere alguien, mientras preguntar algo de lo que hemos ahorita platicado de este ejercicio. Estoy buscando la tabla de Z, ¿eh? Denme oportunidad. Platíquenme. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que hemos platicado?
O sea, ahorita hemos mencionado qué elementos requerimos para poder desarrollar nuestra fórmula del tamaño mínimo de muestra. Se hablaba entonces de estimar, el epidemiólogo debe estimar qué prevalencia espera encontrar. ¿Sí? Aquí decíamos que era del 10%. ¿Qué más mencionábamos ahí? ¿Qué más era importante? Teníamos que determinar también el error estándar. ¿De cuánto era el error estándar? ¿Se acuerda alguien? ¿De cuánto dijimos que era lo mínimo, lo que estábamos esperando? De 1, ¿no? Del 1, ¿verdad? Del 1%. Es correcto. Parece que aquí encontré una. No estoy esperando que se vea. Espero que se vea bien. Oportunidad. Alguien por ahí tiene abierto su micrófono y se está vigilando con los sonidos ambientales. Les pedimos de favor que lo ponga en silencio. Profe, ¿qué pasa si la probabilidad no cae dentro de el intervalo de resultados de muestreo? Ok, es importante lo que usted comenta. Es que realmente estaremos entrando en un juego de hipótesis. La hipótesis nula es cuando caemos dentro del intervalo de confianza. La hipótesis alternativa es cuando caemos fuera del intervalo de confianza. Entonces tendríamos que modificar posiblemente nuestro nivel de confianza. Los niveles de confianza podemos irnos desde el 99, el 95 y hasta el 90%. 90% se considera muy laxo, muy cómodo, no es retador. El 95% generalmente, la mayor parte de las investigaciones manejan el 95% del nivel de confianza. Y cuando ya tenemos mucha experiencia con esa condición que estamos investigando, nos podemos ir a niveles de confianza del 99%. ¿Sí? O sea, más bien habría que replantear, en respuesta concreta a su pregunta, tendríamos que replantear con qué nivel de confianza estaríamos trabajando. ¿De acuerdo? Miren, aquí tengo ya una tablita. No se ve muy bien, o no cuando menos como yo quisiera, pero con la idea de compartirles de dónde viene ese 1.96. A ver, no sé si me alcancen a observar. ¿Sí lo ven en pantalla? ¿La tabla? Sí. ¿Sí? Bueno, si ven aquí hacia el interior de pantalla, me estoy refiriendo aquí a esta parte que está con un cuadrito. Tenemos un valor que dice 0.9495 y otro valor que dice 0.9505. Realmente se acercan cualquiera de los dos bastante al 0.95 que estamos encontrando. ¿Sí? Entonces, tendríamos que irnos hacia los extremos, es decir, hacia la columna de la extrema izquierda y hacia la primera fila, y de ahí quizá el valor, ¿verdad? 1.64 o 1.65, que aquí para el caso de nuestro ejercicio fue ¿de cuánto? ¿De cuánto nos establece aquí en nuestro ejercicio? 1.96, ¿no? 1.96, es correcto. ¿Sí? Yo sé que por ahí con alguna diferencia, pero de ahí sale ese valor. Para un poquito para tranquilidad de ustedes, pues si digo que es del 95%, ya saben que en automático el valor de tabla del Z es 1.96. ¿De acuerdo? Pero realmente, ¿a qué se refiere? Miren, aquí dice, 95% de las observaciones de una distribución normal estándar se ubican entre 1.96 y menos 1.96 y 1.96 desviaciones estándar de la media. Y vemos aquí gráficamente que la media está aquí, exactamente en la parte central de esta distribución. Y estas serían las divisiones estándar de la que estamos aquí ahorita mencionando. ¿Qué pasa si entonces, aquí está otra tablita de Z, es la misma, solo que aquí nos estamos yendo con una distribución en la cual estamos trabajando ahora con un 99% de las observaciones de una distribución normal estándar? Aquí dice que se localiza menos 2.58 y más 2.58 desviaciones estándar de la media. Bueno, ¿a qué se refiere? Fíjense, si estamos hablando que es un 99%, ¿cuánto nos resta para la unidad? 1, ¿eh? Y ese 1 se reparte
en partes iguales al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría al lado izquierdo y al lado derecho? Punto cero, ¿punto qué? Punto cero, Punto 05, ¿no? punto 005, ¿ah? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí lo que buscamos en tabla, en la parte interna de la tabla, es el valor que más se acerque al punto 005. Podemos elegir cualquiera de los dos, ¿eh? Aquí, bueno, y lo que elige el autor es este. Entonces nos da, nos vamos aquí a la izquierda, nos da 2.5 y hacia arriba nos da 0.08. Entonces por eso aquí explica esto que es menos 2.58 y más 2.58. A ver, otra vez repito. Cuando yo les dejé esa tarea que bueno, ya está hecho en plataforma, si les digo que es del 95%, entonces el valor de Z va a ser de 1.96. Si digo que es del 99%, va a ser de 2.58. Ya para que no nos hagamos bolas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos. Entonces ahora procedemos a desarrollar la fórmula. Decimos prevalencia estimada del 10%, error estándar del 1%, intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí sustituimos en la fórmula el valor de Z, porque Z de tabla, por eso vamos a tabla de Z, es 1.96 al cuadrado. P, ¿qué es? P es la prevalencia. La prevalencia es del %, por eso lo ponemos 0.1, que va a ser multiplicado por 1 menos 0.1. ¿Sí? Porque esto qué viene siendo 1 menos 0.1, ¿qué era? Eso es lo que vale Q. Q equivale a 1 menos el valor de P. ¿Cuánto vale P? 0.1. ¿Sí? Acuérdense que 0.1 aquí es nuestra prevalencia. Sí. Es del 10%, pero es 0.1. ¿Sí? Y aquí en la parte baja, D al cuadrado, ¿qué era? ¿Quién se acuerda? Vamos aquí arriba. Máximo de error permitido. Es el nivel máximo de error permitido o esperado. ¿Y de cuánto dijimos que iba a ser? Del 1%, ¿verdad? Por eso es 0.01. No podemos ponerle 0.1 porque entonces sería del 10%. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió de dónde salió toda esta información? ¿Muchachos? Sí. Ok. Bueno, me gusta ese entusiasmo. Entonces, cuando estamos desarrollando la fórmula, siempre hay que llevar el orden. Vamos a comenzar siempre lo que está dentro de paréntesis. Entonces, vamos siempre de adentro hacia afuera. ¿Sí? Para ir desarrollando los diferentes valores. Entonces, aquí teníamos que restar 1 menos 0.1, que era multiplicar a 0.1, nos va a dar como resultado final 0.09. Aquí en el numerador, que va a multiplicar a 3.84. ¿Sí? Y vamos a dividirlo entre 0.01 al cuadrado, que es este valor que tenemos aquí abajo. Al final hacemos la división y nos va a salir 3.457.44. Hacemos el redondeo y se va a 3.458. ¿Podría quedar en 3.457? Sí, también es correcto. Generalmente cuando estamos con valores arriba de 0.5, vamos al inmediato superior, ¿verdad? Aquí el autor consideró subirlo inmediatamente al número siguiente. Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión? Dice, necesitamos 3.458 muestras para determinar la prevalencia de la enfermedad de Oyeski en nuestra población. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál era la población total? 10,000 cerdos. A esos 10,000 cerdos, ¿qué nombre le damos? De acuerdo a los términos que venimos manejando. ¿Qué es? No. ¿El marco muestral? Ese es el marco muestral, efectivamente. El marco muestral. Seguramente en esa unidad de producción hay más animales. ¿Sí? Y entonces, precisamente lo que estamos trabajando ahorita es el marco muestral. Es con los animales con los que estamos trabajando. ¿Sí?
Bueno, en sentido estricto, o sea, tienen razón las dos, ¿eh? O sea, en sentido estricto, al inicio del proceso estábamos hablando que nuestro marco muestral vienen siendo los 10,000 cerdos. Sin embargo, como vamos a vernos obligados a hacer la determinación del tamaño mínimo de muestra y hacemos la determinación del tamaño mínimo de muestra, en automático, esos 10,000 cerdos se convierten en la población y los 3,458 cerdos son nuestro marco muestral. ¿De acuerdo? Aún siguen siendo muchos. Entonces, fíjense en la siguiente consideración. Profe, ¿por qué la prevalencia y el error estándar no se usan en porcentaje? Porque lo que usted quiere determinar es el número de animales a muestrear. Aquí nada tiene que ver los porcentajes, ¿eh? Y generalmente manejamos decimales. Así está planteada la fórmula para que obtengamos números enteros. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda también. ¿De dónde sacó el 1 menos 0,1? Porque dice que es prevalencia. Ahí te va. No hay problema. Mire, por ejemplo, P es este. 0.1, que es el 10% de prevalencia. Luego, aquí P está multiplicando a Q, ¿estamos de acuerdo? Y de acuerdo a lo que dijimos en un principio, Q es igual a 1 menos el valor de la prevalencia. Por eso todo esto es Q. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es P y esto es Q. Entonces, primero desarrollamos este. Aquí, ¿cuánto nos daría? 1 menos 0.1. Nos dará 0.9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. 0.9. Lo vamos a multiplicar. A ver, hagan la multiplicación. Multipliquen 0.9 por 0.1. ¿Cuánto les da? .09. Exactamente, que es lo que pusimos acá. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno. Quiero que se fijen muy bien en esto, porque en el ejercicio que les voy a dejar, tienen que tomar esto en consideración. Dice aquí, esta fórmula no considera el tamaño de la población. A ver, no es que no esté el número de la población, sino que no está el tamaño de esa población. Es decir, el tamaño de la población sí interesa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice la fórmula de ajuste aplicada, esta que está aquí abajito, se va a utilizar siempre que la muestra exceda el tamaño de nuestra población. No es el caso, ¿verdad? Porque ahorita nos dio un valor de 3,400 y fracción y la población total es de 10,000. Entonces puede ser que en el cálculo, si nos da más grande que el tamaño de la población, tendríamos que aplicar esta fórmula de ajuste. O si rebasa el 10% de la población. Entonces, estamos en ese segundo término, ¿verdad? Porque si la población es de 10,000, el tamaño mínimo de muestra es de 3,000 y fracción, estamos excediendo el 10% del tamaño de la población. El 10% de esta población será el 1,000, ¿sí? Entonces sí tenemos que aplicar esta fórmula de ajuste. La fórmula de ajuste, ¿qué dice? N', así lo leemos, ¿eh? N', o el tamaño mínimo de muestra ajustado, será igual a N, que es el tamaño de muestra que acabamos de calcular, sobre 1, que siempre va a ser una constante, más 1 menos N menos 1, perdón, sobre N mayúscula, ¿qué sería? Aquí estamos Los viendo, 10,000 La no puercos. población. Es correcto, es la población. Entonces, vamos a ver cómo resulta. Tenemos entonces que el cálculo que acabamos de hacer era 3,458. Aquí no, únicamente sustituimos en lo que dice aquí la fórmula. Espero que se alcancen a ver las dos cosas. Pues ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, no es únicamente más que sustituir con los valores que ya tenemos. Vamos desarrollando la fórmula en orden. Y al final tenemos 2,570 muestras. Es decir, alrededor de 900 muestras menos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, pues ya es una lanita, ¿no?
pónganle que fueran de a 5 pesos la muestra, pues ya nos cerramos ahí una cantidad importante de dinero. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice, por lo tanto, el tamaño de muestra necesario para calcular la prevalencia, bien abusados, la prevalencia de la enfermedad de Ollieski en nuestra población es de 2.570 cerdos. Luego, este muestreo debe ser realizado en forma aleatoria. Es decir, vamos a aplicar un tipo de muestreo probabilístico, debido a que los resultados deben representar a la población bajo objetivo. A ver, ¿quién me dice qué metodología de muestreo probabilístico establecería para llevar a cabo este muestreo? Un sistemático nos podría ayudar. Ok, un sistemático nos podría ayudar. ¿Qué requerimos para el sistemático? ¿Qué requerimos? No recuerdo la fórmula. No, vete la fórmula, pero ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para poderlo llevar a cabo? Cuando son poblaciones grandes. ¿Pero qué más? Para una compañera que quiera hablar. Díganos. ¿No se tenía que hacer un censo? Exactamente, requerimos un censo y requerimos tener a los animales identificados. Y necesitamos tener un listado de todos los animales, de los 10,000 animales, ¿sí? Y entonces decir, aplicamos la fórmula, y si esa fórmula nos dice que debemos muestrear por ejemplo, cada 43 animales, es un ejemplo, cada 43 animales, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de todo el listado contaremos del 1 al 43. El 43 se va a muestrear. Luego, ¿cuál otro? El 86. Luego suben otra vez 43, así sucesivamente, hasta que completemos los 2.570 animales. ¿Sí? ¿Cuál otro se les pudiera ocurrir? Porque aquí habla en general de cerdos, pero realmente no sabemos qué características tiene esa población. No le hemos desglosado. A lo mejor podría aquí caber muy bien un estratificado, para que a lo mejor esos 1,000 cerdos, estamos hablando de una granja de ciclo completo, animales en la engorda, animales en crianza, y entonces a lo mejor aquí podríamos establecer un muestreo estratificado con la fijación proporcional, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí es donde ya aplicamos los dos conocimientos. En principio, hicimos un cálculo de tamaño de muestra y enseguida sería la aplicación de la metodología para poder llevar a cabo el muestreo, para saber qué animales son los que vamos a muestrear. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, decíamos que tenemos dos escenarios. Uno, para determinar prevalencia, que es lo que acabamos de hacer. El otro escenario, bueno, antes de ese vamos a ver este otro ejemplo. Dice, uso del error aceptable. Esa es una consideración. Dice, para una población bovina de 102,000 animales, calcule el tamaño de muestra necesario para determinar la prevalencia de una zona en control de brucelosis bovina. ¿A qué se refiere una zona en control? ¿O qué entendemos por una zona en control? Pues es una zona donde ese patógeno tiene todas las condiciones para seguir ahí viviendo, mantiene siempre una presencia en esos grupos de animales, y entonces nuestros esfuerzos epidemiológicos van en el sentido de disminuir la prevalencia, disminuir el número de casos. ¿A través de qué? Vacunaciones, manejo sanitario, limpieza, la utilización de técnicas reproductivas como puede ser la inseminación artificial, transferencia de embriones, tratar de usar lo menos posible montas directas, o si lo vamos a llevar a cabo, pues que sean con animales probados, que sean negativos a la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos una zona de control de brucelosis bovina. Dice, cuando la prevalencia propuesta es del 5% y el intervalo de confianza establecido es del 95%.
Fíjense que es bien importante porque habla del error aceptable, ¿de acuerdo? Si tenemos un error muy bajito del 0.5%, el tamaño de muestra es 7.280. Es decir, tendríamos que desarrollar esa fórmula que acabamos de hacer. Y en lugar de manejar el 1% que fue el que manejamos hace un momento, ahora vamos a manejar el 0.5%, que en la fórmula tendría que llevar, ¿qué cifra? ¿Quién me dice? 0.005. Es correcto, 0.05, correcto. ¿Sí? Es decir, todavía es mucho más retador. Si fuera del 1%, tenemos que bajar el 0.1, el 0.01, perdón, como lo manejamos hace un momento. Entonces tenemos que manejar la fórmula. Si fuera el 0.5%, tenemos que manejar el 0.005. Si manejamos el 1%, ¿sí? Si manejamos un error aceptable del 1.5, del 1.9, vean cómo el tamaño de muestra va disminuyendo. ¿Sí? Es decir, es como cualquier situación en la vida diaria, en la vida común. Si yo quiero el menor error aceptable, no quiero errores para que pronto, pues tengo que irme con un tamaño de muestra mucho más amplio. Quiero buscar qué es la prevalencia. Si me voy muy laxo con un error aceptable de casi del 2%, pues me voy con un tamaño de muestra. Bajamos con errores aceptables del 1% por lo regular. Aunque tampoco es una regla, pero es lo más común. ¿Sale? Error mínimo aceptable. Ok. Entonces, ya cambiamos de escenario. Vamos a hablar del tamaño de muestra para determinar presencia o ausencia de enfermedad. Yo les comenté cuando todavía estábamos en clase, hace algunos años muestramos en un acto de línea animales que se iban a ir a China. Eran 12 toros, los muestreamos y nos salió por serología y por PCR tiempo real positivos a lengua azul. Lengua azul es una enfermedad exótica aquí para México. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pongamos ahora en contexto otra ganadería que se ubica aquí en el país y que tenga una muy buena oportunidad de vender algunos ejemplares a otro país? Entonces requerimos determinar presencia o ausencia, porque eso es lo que nos va a exigir el pedimento de importación por parte del país que lo va a recibir. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Pues yo requiero prueba negativa de tu hato, ¿sí? O no de tu hato, sino quiero que me muestres una muestra representativa de tu hato, de que no tienes esa condición de lengua azul. Entonces tendríamos que buscar un tamaño de muestra para determinar presencia o ausencia de esa condición. Entonces, puesto en contexto, tendríamos que irnos a esta fórmula que ven aquí. Vamos a ver los componentes. N, otra vez es el tamaño de muestra. Alfa, dice es el nivel de confianza deseado. B mayúscula, dice es la prevalencia esperada que resulta de multiplicar el porcentaje de prevalencia por la población. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que estoy buscando es presencia o ausencia, ¿cómo hablo de una prevalencia? Esa resultaría un tanto cuanto absurdo, pero requerimos manejar un número. Y el mínimo, un número cuando menos mínimo esperado, sería del 1%. ¿Sale? N mayúscula es el tamaño de la población y S es la sensibilidad de la prueba diagnóstica. Muy importante. Si yo quiero entonces determinar la presencia o ausencia de enfermedad, ¿cómo esperaría que fuera la sensibilidad de esa prueba que yo estoy poniendo a consideración? ¿Cómo queremos que sea? ¿Alta? 99%. Pues de 99, si pudiera, si fuera un poquito más mejor, ¿verdad? ¿Sí? Muy extremadamente sensible. Acuérdense que la sensibilidad busca a los infectados o a los enfermos. Y es precisamente lo que quiero yo determinar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a lo siguiente. Tenemos aquí un ejemplo. Es una granja avícola reconocida como libre del virus causante de la enfermedad de Newcastle.
en su presentación velogénica, es decir, el virus más agresivo de Newcastle, también conocido como Newcastle asiático, Newcastle exótico, Newcastle tipo Doyle, también se le conoce como, déjame ver, ¿te acuerdo? Pseudopeste aviar, porque es muy parecido a la influenza. Ok. Dice, requerimos verificar la ausencia del agente infeccioso causante de la enfermedad. Y pensemos que sea precisamente con motivos de exportación. Entonces tenemos un tamaño de población de 10,000 aves. ¿Sí? Tenemos una gallera enorme, tienen 10,000 aves. La prevalencia esperada es del 1%. Ya decíamos, hay que ponerle un numerito. Ya no es lo mismo que en el ejercicio. El número que estimaba el epidemiólogo de una enfermedad que ya está de por sí dentro. En este caso, en este ejemplo, en este otro cálculo es una enfermedad que no hay reconocimiento de ella. No tenemos noticia de que haya aparecido en esa explotación. ¿Sí? No tenemos ninguna evidencia de que exista la enfermedad, pero requerimos darle por lo menos un valor. Le damos el valor mínimo, que es del 1%. El intervalo de confianza es del 95%, pero repito, podemos trabajar con el 99% o con el 90%. Los regulares del 95%. Y la sensibilidad de la prueba diagnóstica es del 98%. Ok. Nos vamos a hacer la fórmula. Primero terminamos D. ¿D qué era? D era, dice, la prevalencia esperada que resulta de multiplicar el porcentaje de prevalencia por la población. ¿Qué porcentaje estamos esperando? Del 1%. ¿Cuánto es la población? 10,000. Pues por eso aquí dice 10,000 por 0.01, que es el 1% de prevalencia, es igual a 100. Entonces ya tenemos el valor de D. Si vemos aquí en la fórmula, esta es la fórmula, vamos a sustituir los valores. Tenemos la unidad, que esa es una constante en la fórmula, menos 1, que es otra constante, menos 0.95, que es el nivel de confianza, ese es el alfa. Luego tenemos aquí es 1 sobre D, será 1 sobre 100, ¿sí? Luego enseguida tendríamos N, que es la población de 10,000, menos un medio, eso también es una constante, que va a multiplicar al 98% de sensibilidad por 100, que es el valor de D que acabamos de calcular, menos la unidad. Entre la sensibilidad. Si desarrollamos nuestra fórmula, al final nos va a dar 299.69 muestras. Pero antes de eso, les invito a que hagan el cálculo de esto que está aquí, lo que voy aquí a sombrear. Y les pido de favor que enciendan sus celulares. Le vamos a dar tiempo de que todos estén dentro de sus celulares, o si tienen una calculadora científica, mejor. El celular tiene la función, de hecho, ¿eh? Profe, Dígame yo usted. tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué aquí no se utiliza en el intervalo de confianza, el de menos 1.96 y 1.96? Ok. Porque aquí en el planteamiento que hace el investigador, él se va directamente al valor de nivel de confianza, no es al valor de tabla. ¿De acuerdo? Porque además, fíjese muy bien lo que estamos calculando. En el anterior estamos calculando la prevalencia de una enfermedad que ya existe, que está presente dentro de la población. Por eso nos vamos a la curva normal. En este caso, no hay antecedentes de la enfermedad. De hecho, hay desconocimiento de la presencia de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos con el valor crudo de nivel de confianza. No nos vamos a valor de tabla, a valor de tabla de Z. ¿Sí? Sí, gracias. Ándale. A ver, entonces, ¿ya están todos en su calculadora? Sí. Bueno, Sí. bueno, si la ven ahí de frente, o si tienen su celular, van a ver por ahí que hay una función donde están dos paréntesis, ¿sí los ven? Sí. Hay dos paréntesis encontrados, ¿verdad? Entonces, aprieten al paréntesis. Ya la abrió, ¿verdad? ¿Sí? Aparece nomás el paréntesis, aparece nomás una parte del paréntesis, la parte izquierda. ¿Sí? Sí. Luego le ponemos el 1. Le ponemos luego el signo de menos.
Y tal como dice aquí en en la pantalla, luego le ponemos 0.95 y cerramos paréntesis. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. Sí. ¿Cómo multiplicamos por ese 1 sobre 100? Fíjense muy bien. Van a ponerle, por ahí puede venir en su calculadora, puede venir un cuadrito pequeñito donde vienes al interior, viene una raíz cuadrada, viene un e de error, luego viene un pi y otro signo más que no alcanzo a leer aquí. Si le aprietan ahí, o puede ser que ya de plano ahí les aparezca directamente, va a haber una tecla que está denominada como X y arribita una Y pequeñita. A ver, búsquenla. Repito, es una teclita que dice X y en la parte superior derecha de esa X está una Y. Sí, la encontré. ¿Está bien? Ok. Apriétele ahí, por favor. Listo. Ok. A ver. Entonces, ¿qué habíamos puesto en un principio? A ver, se me repite. ¿Qué pusimos? Abrimos paréntesis. 1 menos 0.95, paréntesis, y luego la XY, y se abre una casita y un paréntesis. Ok. Perfecto. Eso que dice usted que se abre como una casita, es como una V invertida. Sí, ¿Sí? Y nos abre un paréntesis. Entonces le ponemos 1 entre, dividimos entre 100. Cerramos el paréntesis. ¿Dale igual? sí, sí me da punto 970 y mucho más. Ok. ¿Qué es el valor que está aquí abajo, muchachos? Este que estoy sombreando. Si lo tratan de hacer de otra forma, haciendo primero lo del paréntesis y luego multiplicándolo por la división de 1 entre 100, nunca les va a dar. ¿Sí se entendió? Sí, Ok. La otra parte, pues es muy Yo sencilla, no ¿no? la encontré, profesor. Los que tengan calculadora científica, como en qué fila y en qué columna estará. Es que va a depender el tipo de calculadora con la que cuenten, pero déjenme ponerle aquí nomás en... ¿Es la de Casio? Déjenme ver. Quiero poner aquí nomás cuál es la tecla que deben oprimir. Es una tecla que está así, indicada así. X y tiene aquí una Y pequeñita. Esa es la que van a apretar. Entonces primero van a poner en la calculadora, eso sí, tal como está, abren paréntesis, 1 menos 0.95, y luego aprietan esa tecla, y esa tecla cuando la aprietan, en pantalla va a aparecer un signo que está así, como una V invertida, y les va a abrir un paréntesis. Y ahí le van a poner 1, no sé, y cierran su paréntesis, luego ya nomás le dan igual, le dan Enter, y le va a dar este valor, que es el que vamos a ocupar ahorita para desarrollar la fórmula. Para Profe, seguir con nuestro procedimiento. mi calculadora no tiene eso, tiene uno que tiene nada más el 1, el 2 o el 3, pero que tiene la Y no encuentro en mi calculadora. Si no tiene esa, no hay otra opción. La otra calculadora es una X con un cuadrito arriba, solo se ve el cuadrito y ese es el exponente para poner la división. Es una X con un cuadrito arriba Ok, a ver, déjenme ver. y es el mismo. Pues es cuestión de, sí, exactamente, es el mismo. Aquí a mí me aparecen los dos, una E y una X encima. O puede ser la X con la Y encima. Por si realmente es un exponente, es lo que estamos haciendo realmente aquí. Yo lo que les decía es que si lo quieren hacer tal cual como dice aquí en la fórmula, haciendo primero la división y luego la multiplicación, no les va a dar. ¿Sí? No van a poder dar con el resultado. Profe, ahorita Sí. lo que yo hice fue como desglosarlo. Dividí el 1 entre 100, que es el exponente, y luego, o sea, y aparte resté 1 menos 95 y luego lo elevé a 0.01 y me daba el mismo resultado. Ah, pues es otra vía, está correcto. ¿Sale? Pero sí no podría ser tal como dice aquí.
Es decir, si esperamos que nos dé haciendo el cálculo tal como aparece aquí en la fórmula, no nos va a dar. Entonces, por eso les pido que tengan cuidado para que resuelvan el ejercicio que por ahí les dejé en plataforma. ¿Sale? Bueno, decíamos aquí el resultado final nos da un total de 300 muestras para que por lo menos encontremos a un individuo positivo en caso de que esté presente la enfermedad de Newcastle en la población. De igual así se interpreta de hecho, ¿eh? Es decir, que si la enfermedad en verdad está presente, esperamos que a través de este procedimiento estadístico nos muestre por lo menos un animal infectado o enfermo. Pero si no está presente la enfermedad, pues va a dar 0, punto. Adelante. ¿Sí? Ahora, dice, este muestreo debe realizarse en forma dirigida para asegurar la identificación del agente en caso de que éste se encuentre presente. El tamaño de muestra para presencia o ausencia siempre será menor a un tamaño de muestra calculado para determinar la prevalencia. Consideraciones. Dice, a diferencia de la fórmula para cálculo de prevalencia, el factor a considerar en esta mecánica es la prevalencia esperada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice aquí, para una población porcina de 600 animales, calcula el tamaño de muestra necesario para determinar la presencia o ausencia de fiebre porcina clásica, cuando el intervalo de confianza establecido es del 99% y la sensibilidad de la prueba diagnóstica es del 98%. Bueno, faltan 4 para las 5 de la tarde. A las 5 con 15 minutos retomamos, muchachos, para que hagan el cálculo de esto que está aquí pidiéndonos. ¿Sale? ¿Va a ser con el mismo link o va a mandar otro? No, tomen la información de la que está aquí. Aquí está la información. Ustedes hagan su cálculo. No. La Ahorita me regreso a la sesión. fórmula. A ver, ¿a qué te refieres? No, que Para si la iniciar sesión. la sesión. Ah, ok. Sí, ya no nos vamos a se va a desconectar. interrumpir. Sí, no vamos a desconectar, ¿eh? Yo nomás les pido que hagan su cálculo Muy bien. y ahorita igual sirve que tomen un poquito de descanso. A las 5 con 15 minutos, otra vez nos comunicamos para evaluar el resultado que hayan obtenido. Voy a regresarme aquí bueno, tomen el dato. 600 animales, nivel de confianza del 99% y la sensibilidad de la prueba diagnóstica es del 98%. ¿Qué nos falta? ¿Qué información les falta? Pues sacar de, ¿Perdón? ¿no sería sacar de? Sí. A ver, si estamos hablando de presencia o ausencia, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Esta, ¿verdad? Esta que está viendo en pantalla. Entonces, ¿qué nos falta? Tenemos el tamaño de la población, sí, ¿verdad? ¿Cuánto es? 600. Intervalo de confianza, en lugar de 95, ahora va a ser 99. Sensibilidad de la prueba, ¿cuánto fue? ¿Cuánto dijimos? La 98. prevalencia, ¿no? 98. 98%, queda igual, ¿verdad? Nos falta la prevalencia esperada. La prevalencia esperada, otra vez igual, vamos a trabajar con el 1%. ¿Sale? Les voy a dejar aquí, esto así en pantalla para que hagan el ejercicio. Ahí está la fórmula. Los elementos únicamente que iban a sustituir, aquí van a ser 600. El intervalo de confianza es 98%. Si dijimos, no, 99%, ¿verdad? Sí, 99%. ¿Sí? Adelante. Entonces, 5 y cuarto. Estamos otra vez aquí conectados para revisar el ejercicio. Sí les pediría que por ahí lo noten. No sé si pueden en su computadora o cualquiera que nos lo compartan, lo podamos ver en pantalla. Quien diga yo quiero mostrarlo, órale, adelante. ¿Sí? Está bien, profe. Ok, entonces 5 y cuarto.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a retomar. No sé si alguien quiera compartirnos su resultado. Muchachos. A mí me salió 10.50 que lo redondeo a 11 muestras. Bueno, muestras, ¿no? 11 muestras. A mí me salieron Órale. A ver, aquí le salió 25.32. diferente. Ok, 25. A mí me ver, salieron espérense ahorita con su 25. cifra porque estamos a comparar el resultado. ¿Quién más tiene? Ok, correcto. ¿Alguien más que lo haya hecho? ¿Que le haya salido diferente? Pues tenemos ahorita dos, ¿verdad? Uno de 11 y otro de 25. ¿Dos de 25? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver. Fíjense bien aquí lo que dice. El tamaño de muestra, ¿cuál es el error que manejamos para ese ejercicio? ¿De cuánto fue? ¿Y qué? Ahí fueron 600 animales, con un intervalo de confianza del 99%. La sensibilidad de Profe, a la mí prueba me dio, diagnóstica, 98%. ¿Cuánto? El error es del 1%. 317.80. Ok. Miren, realmente debió darnos como está aquí, miren. 327. ¿Sí? Chequen por luego sus cuentas, chequen sus números, pero debe darles 327. Aquí tenemos una reflexión Profe, al final. igual, Fíjense bien lo que ¿cómo dice. A medida que supera? disminuye la... Sí. No Como te escuché, supera se el cortó la 10% de comunicación. la población, igual se le podría hacer. ¿A un tamaño de muestra ajustado? No, aquí en este caso no hay esa Sí, consideración, ¿eh? No hay esa consideración. No hay esa consideración. En ok. absoluto. Si se fijan, los datos son muy parecidos al ejercicio anterior. Aquí lo único que varió fue precisamente el nivel de confianza. En el ejercicio con el que comenzamos la explicación del caso, de este ejercicio, de este cálculo, fue un intervalo de confianza del 95%, y en el que se acaban ustedes hacer es del 99%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debería de pasar? Si el nivel de confianza lo incrementamos, ¿qué tiene que pasar con el número de muestras? Tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces debería Tienen dar que el ser mayor de más. 300, y debe dar 327. Es correcto. Tienen que ser más. Precisamente, es esta conclusión que vamos viendo aquí al final. Dice, a medida que disminuye la prevalencia, se incrementa el tamaño de muestra. Dice, número 1, cuando una población muestra en muchos de sus individuos una característica, se requiere un menor número de oportunidades para encontrarla. Cuando la característica, en este caso la enfermedad o infección que buscamos, se encuentra presente en cantidades muy bajas, se requiere un número mayor de oportunidades para obtener al menos una muestra positiva, es decir, necesitamos un mayor tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, a mayor prevalencia, menor número de muestras. A menor prevalencia, mayor número de muestras. ¿De acuerdo? Y es una regla general que habrá que entender cuando queremos hacer cálculo del tamaño de muestra. Pero sí hay que hacer el cálculo, definitivamente, para llegar a ese numerito mágico y a partir del cual tendríamos que plantear nuestra metodología para llevar a cabo el muestreo. Entonces, les repito, eso va a ser el resultado. Les pido nomás que verifiquen bien su operación. Por ahí, quienes les salió 25, quien les salió por ahí 11, chéquense por ahí, debe haber algún error en sus cálculos, por favor. Yo no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna consideración. Yo, si mal no recuerdo, les había enviado allá a su correo todas las presentaciones del tercer parcial, si mal no recuerdo.
hemos visto hasta ahora muestreo epidemiológico, determinación del tamaño mínimo de muestra, que es lo que acabamos de revisar. Y quisiera irme ahora Profe, a la tercera sí, yo ya les presentación. envié esos dos. Sí, díganme usted. Le comento, profe, yo ya les envié esas dos presentaciones, ya los tienen, pero yo no entendí en qué Correcto. momento saber si se va a hacer lo de la fórmula cuando sobrepasa del 10%, para balancear o algo así se Esa llamaba. fórmula de tamaño de ajuste es únicamente... A ver, acá, está hablando usted de lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, es para determinar el tamaño mínimo de muestra cuando queremos determinar prevalencia. Entonces son dos condiciones. O que se rebase el tamaño de la población, porque puede ser que a lo mejor el tamaño de la población sea, por ejemplo, 300 y que les haga un tamaño de muestra de 595. Pues es ilógico. Tendríamos que aplicar entonces la fórmula de ajuste. Esa será una condición. La otra es que si rebasa el 10% de la población, también tendríamos que utilizar la fórmula de ajuste. Únicamente en esos casos y únicamente aplica para la determinación de prevalencia. Para la determinación de presencia o ausencia de enfermedad, no aplica esa fórmula. ¿Sale? Sí, ok, Bueno, gracias. les voy aquí a compartir en pantalla, de nada, esta presentación. De todos se les voy a enviar al correo enseguida. Ok, esta presentación nos habla de estructura de un sistema de vigilancia epidemiológica. Que de hecho, hay una norma oficial mexicana que es la 046, que nos habla precisamente de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces aquí, esta sesión seguramente no la vamos a alcanzar a terminar, pero sí les voy a pedir de gran favor que esta presentación en lo particular terminen de leerla. Recuerden que no tenemos el número de sesiones que yo quisiera para que pudiéramos terminar el programa. Entonces, sí se requiere un poquito el compromiso de ustedes para que me ayuden terminando de leer esta presentación y que me hagan preguntas en la siguiente sesión, en la siguiente clase, de algo que ustedes no hayan entendido. Estamos en el supuesto de que estas presentaciones están diseñadas para que se expliquen por sí solas, pero las más de las veces habrá algún término, algún concepto que a lo mejor tal vez no quede muy claro. Pues aquí en esta presentación vamos a hablar de los antecedentes de la vigilancia epidemiológica, conceptos, estructura de la DEAR. La DEAR no es otra cosa más que la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo. ¿Sí? Vamos a hablar de la base legal, la operación del CIBE. El CIBE es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y relaciones con organismos nacionales e internacionales. Entonces tenemos aquí antecedentes. Si recuerdan ustedes, el primer brote aquí en México de influenza aviar fue en el año del 94. Y lo recuerdo muy bien porque sucedieron dos hechos, bueno, varios hechos muy importantes en ese año 94 y a términos de ese año y comienzos del 95, tanto desde el punto de vista político, social y de enfermedades. Pues en la cuestión sanitaria y en nuestro ámbito fue el primer brote de influenza aviar aquí en México con la cepa o el serotipo H5N2. Y en aquel tiempo yo trabajaba en Sabropollo. Entonces sí nos puso de cabeza a la industria avícola en todos sentidos. Más aparte tuvimos una devaluación muy importante a final de ese año. Y si recuerdan también al final del 94, bueno, todavía no nacían ustedes, pero sucedió otro hecho muy importante socialmente que fue lo del ZLN, ¿verdad? Bueno, pero volviendo aquí a nuestro tema. Aparece o se refuerza, se crea este sistema de vigilancia epidemiológica dada la experiencia que se tuvo de un brote de una enfermedad exótica que era la influenza aviar. Y entonces, para el 96, se redacta un sustento legal y se crean mecanismos para el proceso de análisis de información, elaboración y análisis de reportes, difusión y capacitación en investigación epidemiológica. Es decir, se toman en cuenta las bases para poder dar seguimiento de manera ordenada y sistemática
a las acciones para reconocer una enfermedad, poderla controlar y en su defecto erradicarla. ¿De acuerdo? Cosa que a lo mejor teníamos la idea muy general en el país, pero no estaba sistematizado, no había protocolos formales. De ahí que entonces pues sí nos puso en serios aprietos mientras duró el brote. Bueno, ¿qué entendemos por vigilancia epidemiológica? Es el conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para identificar, evaluar el curso de las enfermedades. A ver, hasta aquí le dejamos. ¿Sí? ¿De qué actividad estamos hablando? ¿Qué actividades estamos hablando? Dice que son indispensables para reunir información para identificar y evaluar un curso de una enfermedad. Conectamos datos como cuáles: morbilidad, mortalidad, tasa de incidencia, determinar prevalencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más busca la vigilancia epidemiológica? Detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes o determinantes de que, pues, de esa enfermedad. Puede ser, por ejemplo, que algunos factores condicionantes para que esa enfermedad se pueda presentar, pues son factores que no hemos identificado o no hemos eliminado de esa región del país. Por ejemplo, podría ser la movilización de animales. Ese podría ser un factor determinante para que la enfermedad se siga difundiendo. Los canales de comunicación, la falta, por ejemplo, de casetas donde están revisando la papelería y el destino de los animales cuando están en transcurso por carretera. ¿Sí? Dice todo esto con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación. Aquí vemos una imagen. ¿Esta imagen qué nos trata de mostrar? ¿Quién me dice? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué se imagina? ¿No es control del vector o algo así? ¿Del qué? Es control del reservorio de la rabia, ¿verdad? Estamos entendiendo que eso que está por ahí volando son murciélagos. Si ven la persona que está haciendo la actividad, lleva puesto un traje que impide que sea mordido, que le transmita la rabia y también lo pueda aspirar. Por eso lleva aquí un tanque de respiración autónoma. Y lleva aquí además una especie como de trampa o de red para hacer captura de estos organismos y poder determinar si esos organismos son reservorios de la rabia. ¿Sí? Esa sería una acción precisamente para determinar la gravedad del problema o la presencia de esa enfermedad en esa zona a través de los reservorios. Bueno, resulta que el SENASICA está estructurado así como lo están observando en pantalla. Entonces tenemos que ese SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, del cual está conformado por varias direcciones y subdirecciones. Aquí la que nos interesa de manera particular es la Dirección General de Salud Animal, así como la vegetal, fitosanitaria, pesquera, etc. Bueno, esta Dirección General de Salud Animal, aquí la vemos, la DGSA, también tiene diferentes direcciones. Ahorita aquí la que nos interesa es la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo. Pero ven que además esta Dirección General de Salud Animal también depende de sí los laboratorios de referencia a nivel nacional. SENAPA, SENASA, SPA. Eso lo veíamos al principio del semestre y decíamos cuáles son las funciones generales de cada uno de ellos, ¿verdad? Pues dependen de esta dirección. Y repito, estamos hablando de esta, en lo particular, que es lo que nos interesa. Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo. Entonces esta DEAR, o Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, tiene varias subdirecciones y departamentos que si los vemos con calma, fíjense que se refiere precisamente o hace eco de esa definición que acabamos hace un momento de leer. Entonces, realmente, ¿qué busca esta dirección? Pues busca, en principio, mantenerse informado de la presencia de enfermedades, su reconocimiento, su control, su erradicación, seguimiento a casos, seguimiento a brotes, ¿de acuerdo? Evaluación de riesgos, ya no nomás hacia lo interno del país, sino también hacia el exterior. Y la comunicación, desde luego, con organismos internacionales. ¿A quién tendríamos que comunicar? Pues de primera entrada con la OIE,
que es la Organización Internacional de Sanidad Animal. ¿Con cuál otra? Posiblemente con la FAO. Y hay muchas, ¿verdad? Ahorita más se me ocurren esas dos, sí, de bote pronto, pero hay que estar informando a todos aquellos organismos internacionales con los cuales estemos suscritos como país y que tenga que ver la salud de los animales. Entonces, la visión de esa Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo dice ser una institución intersectorial e interinstitucional de excelencia en el servicio de información epidemiológica en materia de salud animal. Se busca que a futuro se encuentre sólidamente estructurada y equipada con tecnología de punta, que sea respetada y reconocida tanto a nivel nacional como internacional, puesto que está constituida por personal altamente calificado y comprometido en la vivencia de los valores y principios de la aplicación utilitaria de sus productos. A ver, como que es mucho rollo, pero entendamos, a ver, ¿de qué depende la salud de los animales? Desde luego de los buenos cuidados, manejos, alimentaciones, etc. Y a su vez esos animales, sobre todo los de tipo productivo, van a producir un bien para consumo. Estamos hablando generalmente de proteína, llámese leche, carne, etc. ¿Qué pasa cuando estas unidades de producción enfocadas en producir alimentos para la población se ven comprometidos con un problema de salud? Pues el abasto de ese tipo de insumos se va a ver seriamente comprometido, va a haber desabasto, va a haber sobreprecios y entonces se va a crear un caos a nivel país. ¿De acuerdo? Así lo vivimos, no sé si ustedes se acuerdan cuando hubo el brote en el 2012 del H7N3, pues el precio de huevos fue en algunos lugares hasta 70 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de este organismo, de la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo? Dice coordinar el establecimiento y la supervisión de la política epidemiológica a nivel nacional, así como la regionalización, análisis de riesgo, vigilancia y evaluación de riesgos del comercio para establecer las medidas epidemiológicas. Aquí hemos estado repitiendo la palabra riesgo en varios casos, en varias situaciones, ¿sí? A ver, ¿quién me dice qué es un riesgo? ¿Qué es riesgo? ¿O cómo lo podemos diferenciar de peligro? Creo que sí, hemos hablado, no me acuerdo si de esa condición en clase o no, pero a ver. Vamos a darnos un tiempecito para eso. ¿Qué es peligro? Muchachos. Pues el peligro es Pues podemos definir como que es cuando Un aquello que factor que amenaza ya la integridad, existe, ¿no? O sea, amenaza la que es integridad de algo algo... o de alguien, ¿verdad? está ¿Eh? establecido. A ver, por ejemplo, ustedes van a ingresar a una sala en la cual el piso está recién pulido y nos ponen ese letrerito que hemos visto amarillo, ¿verdad? Con letras negras, y donde dice peligro, suelo resbaloso, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que si nos decidimos a pasar, a pesar de la advertencia, tenemos entonces el peligro de poder resbalar y lastimarnos, ¿sí? Pero entonces, fíjense muy bien, ese es un peligro, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos de riesgo? ¿Qué diferencia habría con riesgo? El riesgo Dice, es la riesgo, vulnerabilidad. a ver, por ahí va. Riesgo, ustedes nunca se les olvide que tienen que relacionarlo con una palabra más que es probabilidad. El riesgo es la probabilidad de que ocurra ese evento del que estábamos hablando, de ese peligro. Entonces, riesgo es la probabilidad de que ocurra ese evento adverso al cual le llamamos peligro. Entonces, si yo me decido pasar por ese piso recién pulido, estoy asumiendo un riesgo. Es decir, hay la probabilidad de que yo pueda caer y me pueda lastimar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la palabra riesgo. Entonces, esta dirección dice, además, busca identificar los factores de riesgo sanitarios a nivel nacional e internacional para establecer un nivel adecuado de protección sanitaria para apoyar a la mejora y prevención de la salud animal y la salud acuícola y pesquera a beneficio de la producción, comercialización y consumo de mercancías nacionales e internacionales. A ver, ahora
factores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo, otra vez, está implícito el término probabilidad. Y hablamos entonces que cuando hay una condición de la presencia o el posible ingreso de una enfermedad, tendríamos que identificar a través de qué medios o a través de qué tipo de eventos pudiera darse esa condición. Por eso hablamos de factores de riesgo, que tendríamos que tenerlos perfectamente bien ubicados. Yo en este momento estoy llevando un curso con médicos de, pues, una invitación a nivel global y tiene que ver con temas de toros de lidia. Lo está dando una universidad española. Ayer escuchaba una plática de un compañero español que él hablaba sobre reproducción. Y me quedé sorprendido por algunos aspectos. Uno de ellos es que ellos dicen, a nosotros ya brucelosis no nos interesa, o sea, ya no es un problema, ya lo superamos. Por cierto, es un médico que trabaja en Andalucía. Dice, realmente ahorita aquí nuestro coco viene siendo otro tipo de problemas, como por ejemplo neospora. Neosporosis es un problema serio para ellos. Hablan, por ejemplo, de Trichomona fetus también es un problema serio. ¿De acuerdo? De rabia viral bovina es otro problema serio para cuestiones que afectan directamente a la reproducción de los animales. ¿De acuerdo? Y entonces, en función de eso, habría que ubicar los factores de riesgo que posibilitan que esas enfermedades ingresen a las explotaciones y permanezcan dentro de sí. Desde luego, eso tiene un marco normativo, una base legal. Nuestro máximo marco normativo, nuestro máximo documento, así como ciudadanos tenemos a la Constitución, en el ámbito veterinario pues tenemos la Ley Federal de Sanidad Animal, ¿no? Hay que estar pendiente de las modificaciones y las adecuaciones que se hacen a esta ley. Tenemos otras más, dependiendo del giro en el que estemos, ¿verdad? A lo mejor va a haber compañeros que se dediquen a la cuestión pesquera, pues tendrían que atender a esa ley. Tenemos aquí la norma 046, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y otras muchas más, depende del ámbito en el que nos estamos desenvolviendo. Si es una planta de sacrificio, si es una empacadora, si es un laboratorio de diagnóstico, si es un centro de recría, si es una engorda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que en esta base legal tenemos una en lo particular que dice aquí, dice el acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de animales exóticas y endémicas de notificación obligatoria en los Estados Unidos mexicanos. Bueno, y esto es derivado de lo siguiente, esto viene derivado también de una clasificación que tiene la OIE de enfermedades en 3 grupos. El grupo 1 generalmente pertenece a las enfermedades exóticas, el grupo 2 son enfermedades que son zoonóticas, que son de alto impacto en la producción y que también son de notificación inmediata. Y la del grupo 3 son enfermedades también importantes desde el punto de vista productivo, que no son zoonóticas, que son de reporte mensual. ¿De acuerdo? Para el caso de la OIE, yo estaba ya consultando precisamente la página. OIE para el año 2020 tiene consideradas 117 enfermedades. Y ahí les habla de enfermedades comunes a varias especies, las que son particulares de bovinos, equinos, cerdos, aves, anfibios, crustáceos, moluscos, etcétera, etcétera. Bueno, esta en lo concreto la que nos compete aquí a nivel nacional y tiene por objeto establecer grupos y características de enfermedades y plagas de los animales que deben ser notificadas a las autoridades de sanidad animal en el país. Grupo 1, enfermedades y plagas exóticas de notificación inmediata, lo mismo que establece la OIE. Grupo 2, enfermedades y plagas endémicas y de notificación inmediata. Y grupo 3, enfermedades y plagas endémicas y de notificación mensual. Lógico es que no van a ser las mismas enfermedades que dicta la OIE. ¿Por qué? Porque la OIE toma como punto de referencia toda la información que le comparten los países que están suscritos a la OIE y digamos que no sé realmente cuál es el criterio que toman, pero quiero pensar que sacan como una especie de media como para saber cuáles son las más prevalentes, ¿verdad? A nivel global. Y dice que ese numerito de 117, realmente dice establecido 117, 120 enfermedades. Pero ya comparando un país con otro, pues van a ser muy diferentes. Porque para nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo 1 tenemos a aftosa. Y seguramente para Brasil aftosa va a ser del grupo 2.
porque es endémica de notificación obligatoria, no es exótica. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esto. ¿Sí quedó claro? Lo de la clasificación. Sí. ¿Sí? Sí. Estoy viendo aquí más un mensaje de su compañera. Aquí me preguntaba su compañera, la jefa de grupo, que si los ejercicios son para contestarlos ahorita y no. Esos ejercicios que están en plataforma tienen fecha de entrega para máximo el día 20 de mayo. ¿Sale? Ya lo subió al aula, profe. Ya está en la hora virtual, sí. Ay, es que a mí no me aparece nada. La última actividad que me aparece no es esa. Es que no recuerdo ahorita, ya me dejó con la duda si lo subí al área de epidemiología o al área de... No, la subí en prácticas médicos técnicas 6. Y para los recursadores, ¿cómo le hacemos? Ok, entonces, ¿saben qué es lo que hacemos? Si quiere, ahorita manden un correo y se lo reenvío. Okay. Y usted lo comparte con sus compañeros. Sí, gracias. ¿Vale? Ándale, pues. Muy bien. A ver, aquí tenemos las jornadas del grupo 1, las que son exóticas. Sabemos que son de alto impacto, que pueden ser zoonóticas. Tenemos aquí algunos ejemplos de ese grupo 1 para México. En las abejas tenemos acariosis, en aves tenemos influenza aviar, en bovinos tenemos 23 enfermedades, algunas de ellas como aftosa, encefalopatía por forma bovina, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Para el grupo 2, decíamos que son de notificación obligatoria, son endémicas de aquí del país. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el fauna silvestre tenemos rabia, en ovinos, brucelosis y rabia, en aves, Newcastle y salmonelosis. Y vamos a ejemplos del grupo 3, que son endémicas de notificación mensual. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos. En bovinos tenemos diarrea bovina, leptospira. En los lepóridos, en conejos tenemos coccidiosis, en porcinos síndrome disgenésico respiratorio del cerdo, y así sucesivamente. Lógico, esta tabla es dinámica, y es dinámica porque habrá enfermedades que luego logremos erradicar del país, o habrá otras que sean enfermedades epidémicas, adquieran una importancia relevante y que se incluyan cuando antes no existían dentro de ninguno de los grupos o pasen del grupo 3 al grupo 2. ¿Sí? Entonces hay que estar pendientes de estos cambios que puede haber. Habrá que buscarlos aquí en el portal de Senacica, para ahí va a estar listado y hay que estarlo al pendiente de ello. ¿Sí? Y bueno, miren, hasta aquí quiero que dejemos. Terminamos con esta diapositiva, lo que tiene que ver con notificación. ¿A qué se refiere la notificación? Dice la comunicación escrita, verbal o electrónica a las autoridades sanitarias competentes sobre la sospecha o existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en uno o más individuos, señalando los datos epidemiológicos relevantes en forma suficiente y necesaria para la identificación, localización y atención correspondiente. Entonces, de acuerdo a esto, van a encontrar ustedes en la página de Senacica, se van a ir a la liga que dice Sanidad Animal. Se van a ir a la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo. Y quiero que busquen, hay unos formatos que se llaman CIBE. CIBE 1, CIBE 2, CIBE 3, CIBE 4. En concreto me interesa que revisen los formatos CIBE 1 y CIBE 2. Y quiero que por favor los discutamos en nuestra próxima clase. Léanlos por favor. Vean los contenidos. De hecho, en ese formato viene en la parte frontal los datos que nos solicita de acuerdo a ese cuestionario epidemiológico, y en la parte posterior de ese documento viene relacionado qué se espera que contestemos precisamente, o cómo quieren que contestemos cada uno de esos apartados. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Muchachos? Sí, médico. Ahora pues. Pues ya los dejo descansar y no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, profe, yo. Dígame.
Respecto al cuestionario que hicimos en el aula virtual, estaban permitidos 2 intentos. Los que hicimos los 2 intentos, o sea, ¿se queda la primera calificación, la segunda o se saca un promedio? No, la más alta. La más alta. La más alta, sí es. O sea, por ejemplo, si en el primer intento me saqué un 6 y en el segundo ya Sí. me saqué un 10, entonces tengo mi 10. Así es. Ah, pues es que no sabía y me quedé con un 6. Pues, lástima, Margarito. No se crea. Bueno, hay que ponerse Profe, abusadillos con paro, eso, profe. Bien. Bueno, ya vivieron las primeras experiencias de examen aquí en plataforma. De hecho, no he subido calificaciones, muchachos, porque la verdad es que han dado con muchas ocupaciones. Yo me comprometo